Buenos días, este es el trabajo final de contabilidad. Nosotros escogimos la Empresa Nacional de Eléctricos. Primero entraremos a hablar sobre su sector, después hablaremos un poco más de la empresa. Después de eso entraremos a hacer unos análisis verticales y horizontales para posteriormente dar unas sugerencias de mejora a futuro. La Empresa Nacional de Eléctricos pertenece al sector de eléctricos y construcción. A partir de 1994 en Colombia se dividió en 4 gestiones, que son generación, transmisión, red de distribución y comercialización. La Empresa Nacional de Eléctricos se dedica principalmente a la comercialización de productos y materiales eléctricos, así como de construcción y ferretería. El sector eléctrico y de construcción en Colombia se rige por 4 reglamentos: el Código Eléctrico Colombiano, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público y el Protocolo de Kioto, que es internacional. En Colombia, las entidades reguladoras del sector de eléctricos y construcción son básicamente la Cámara de Comercio, la DIAN y Asoferco. Como se había mencionado antes, el DANE reveló que en el 2012 la categoría de ferretería y otros productos fue uno de los grupos con mayor crecimiento en ventas. Según FENALCO, las empresas del sector reportaron ingresos operacionales superiores a 11.000 millones de pesos, lo que proyecta una participación en el PIB nacional del 2,5%. Esta es una empresa de carácter privado que fue fundada hace 37 años y es una de las entidades de mayor trayectoria en el mercado eléctrico del país. Desde sus inicios prestó servicios de comercialización, importación, distribución de materiales y equipos eléctricos. La forma jurídica de esta empresa es la sociedad limitada. Los principales accionistas de Nacional de Eléctricos son Luzmila Lozada Rodríguez y Hugo Hernán Lucena Cardoso, que fueron los que crearon la empresa hace 37 años. Por otro lado, los representantes legales, el legal y el suplente, son Hugo Hernán y pues Luzmila, los que lo fundaron. Por otro lado, el revisor fiscal es Dagoberto Fuentes Cardoso, el otro revisor fiscal es Gabino Cartagena Torres. Los principales mercados objetivos de Nacional de Eléctricos son las constructoras y gobierno, ya que es de principal importancia para Nacional de Eléctricos que estos conviertan a Nacional de Eléctricos como su principal proveedor. Por otro lado, estaría la oferta de productos a los hogares o personas particulares. Por otro lado, la cobertura. La cobertura de Nacional de Eléctricos es muy amplia. Nada más Bogotá cuenta con 9 sedes y cuenta con una sede en Girardot, Armenia, Villavicencio y Chía. Bueno, ahora les vamos a presentar el análisis horizontal de la Empresa Nacional de Eléctricos. Para este análisis consideramos un espacio de tiempo entre el 2008 y el 2012. Toda la información la sacamos de la página ENIS, disponible en la Universidad de los Andes. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un análisis del activo corriente. En este sacamos las 4 cuentas que tenían mayor variación durante estos años. En primer lugar, el activo disponible en este periodo de 5 años aumentó en un 908%, es esta barra azul. Dentro de ese 908%, un 3.224% de ese porcentaje se debe a los bancos. En cambio, de la caja solo fue un menos 51.6%. Es decir, que en el 2008 tenían bastante flujo efectivo, pero para el 2012 he preferido guardarlo en un banco. En cuanto a los deudores de corto plazo, que es la amarilla, podemos ver que es una de las mayores representativas del activo corriente, después de inventarios. Los deudores de corto plazo, el 48.7% se debe a cuentas por cobrar a clientes. Esto demuestra una política que tenía también la empresa muy abierta y de confianza con sus clientes, ya que aumentó casi en la mitad del 2008 al 2012. En cuanto a inventarios, estos crecieron en un 4.59%, es esta barra azul, y eso se debe también a que están en un proceso de crecer e invirtieron mucha plata en su inventario. Y por último, en los gastos diferidos, esta cuenta que aumentó se debe a pagos por anticipado, probablemente a proveedores, a transporte y pues
Como decíamos, eso depende de la política de confianza que tiene. En esta tabla que nos muestra los activos no corrientes, que están en miles de pesos, podemos ver que las inversiones aumentaron en un 2100%, como se puede apreciar con la barra azul oscura. Los diferidos no se ven un cambio en esta cifra, ya que es inexistente. También la planta de propiedad aumentó, debido a que, como dijo mi compañero, la empresa decidió invertir en ella misma para crecer. Entonces, se puede ver que creció un 252% con la barra amarilla, y también la valorización de la empresa pues aumentó durante esos años. Ahora les mostraremos los pasivos totales. Cabe recordar que todas las tablas están en miles de pesos. Las gráficas que les vamos a mostrar ahora del 2008 al 2012 nos va a demostrar la política que tenía Nacional de Eléctricos de financiarse por medio del apalancamiento con sus proveedores. Por ejemplo, las obligaciones financieras, se ve que es la barra azul oscura, se ve que cayeron considerablemente. Estas disminuyeron casi un 58.95%, de pasar más o menos de 5.000 millones a 2.000 millones. Sin embargo, lo que yo les contaba de los proveedores, mientras unas deudas bajaron, otras aumentaron, que es la barra amarilla, que es la de proveedores. Estas subieron casi un 69.38%. Además, las cuentas por pagar, que es esta barra azul, también disminuyeron en un 85.5%. Todo esto demostrando lo que nosotros les estamos diciendo de la política de apalancamiento. Por último, las obligaciones e impuestos aumentaron en un 397%. Era esta barrita naranja y pasó a 2012, en 5 años aumentó todo esto. Y las obligaciones a corto plazo, que es la barra verde, también aumentaron casi en un 100%, un 111% exactamente. Puede ver la tabla de patrimonio. El capital social de la empresa se mantuvo estable, teniendo 1.200 millones de pesos como el capital. También las reservas, esas sí aumentaron. Se puede ver, debido a este incremento del 51%, a que como la empresa pudo haber sufrido en esos años alguna crisis para protegerse ella misma de alguna posible quiebra futura. También los resultados del año, como se puede ver, aumentaron las barras azules, las cuales incrementaron en un 20%, lo cual pues a la empresa concentrarse en el funcionamiento de esta y las inversiones dirigirse a esta, pudieron haber generado un incremento en el resultado y las ganancias que esta tuvo. Y por último, en la barra naranja podemos ver el superávit, que aumentó en 153%, el cual pudo deberse a que en los activos la valorización aumentó por toda la inversión que se hizo hacia la empresa. Entonces se ve reflejado en la cuenta de superávit en el patrimonio. Presentarles el análisis vertical de 3 diferentes años, los cuales son 2008, 2010 y 2012. Inicialmente tenemos acá el análisis vertical del 2008 de los activos totales y las cuentas más representativas de estos activos. Entonces tenemos los activos disponibles que correspondían al 0,49% de total de activos, y estos estaban distribuidos más que todo en la caja, que era el 0,39%, y bancos el 0,1% restante. Por otro lado, tenemos acá las deudas a corto plazo, que están expresadas con una barra amarilla, que corresponden al 44% de activos, y eran más que todo a los clientes, pues se les daba la confianza, entonces los clientes hacían el 28% de este 44%. Después tenemos pues los inventarios que era el 49,5% en el 2008, y por último acá en la barra naranja los activos no corrientes, que hacían el 5,6% y eran más que todo propiedad, planta y equipo de la empresa. Bueno, ahora en nuestro análisis seguiremos a la parte de pasivos y patrimonio del año 2008. Ahora las gráficas están presentadas en porcentajes de 0 a 25. Entonces, en primer lugar, en cuanto a pasivos, la cuenta que tuvo mayor participación es la de obligaciones financieras, que tiene más o menos un 24%. Estas podrían ser intereses o deudas con bancos que deben. Después le siguen proveedores, que como podrán ver es casi un 15%, y esto sigue el mismo orden de ideas de lo que venimos diciendo, de que la empresa se está financiando con apalancamiento de proveedores.
Después le siguen algunas cuentas por pagar, impuestos y otros pasivos. Como podrán ver, los impuestos casi que no alcanzan el 1%, lo que demuestra que igualmente la empresa era muy ordenada pues en el 2008 para pagar estas obligaciones. Bueno, en cuanto al patrimonio, la mayor parte la ocupa resultados de años anteriores con un 23%. Siguiente a esto, resultados del año actual con un 8,7%, capital social con un 6,3%, reservas con un 2% y revaluación del capital con un 0,5%. En el mismo orden de ideas, seguiremos con el análisis vertical del año 2012, el último año que analizaremos. Entonces, primero analizaremos los activos. Esta tabla también está en porcentajes. Entonces, en cuanto al disponible, ahora cuenta, o sea, es una de las cuentas de mayor participación con solo un 3,77% de participación. Sin embargo, esto a lo largo de los años ha venido creciendo, es decir, que antes era mucho más pequeño. Esta amarilla que ustedes ven, que es una de las más grandes, la más grande, son los deudores a corto plazo. Esta más o menos se encuentra en un 41%, y entre el 2008 y el 2012 esta es la que menos ha tenido variación. Después le sigue la de inventarios, que es esta azul. Esta en el 2012 era de un 39,3%. Sin embargo, esto a través de este periodo de 5 años ha venido disminuyendo, es decir, que antes era mayor. Cabe decir que dentro de los inventarios, la cuenta de los que mayor tiene participación son las mercancías de otros, es decir, que Nacional de Eléctricos casi no maneja productos producidos por ellos mismos. Esta pequeña que se ve acá, naranja, son los diferidos, la cual es como un 1,4% y ha venido también aumentando a través de este periodo de tiempo. Y por último, de los activos corrientes, estos son más o menos un 14,3%. También ha venido creciendo, al igual que las otras de estas cuentas, a través de los años. Ahora tenemos acá el análisis vertical del pasivo y el patrimonio del año 2012. Encontramos que las obligaciones financieras se redujeron en un 5% a comparación de los otros años, quedando así en un 7,5%. Por otra parte, tenemos de color amarillo los proveedores, que aumentaron en un 5%, dando así el 19% aproximadamente del total de pasivos. También tenemos acá las cuentas por pagar, que disminuyeron y quedó en un 2%, y los impuestos al mismo tiempo disminuyeron, quedando en un 2,7% aproximadamente, al igual que los otros activos, que pues también sufrieron una disminución. Bueno, por otro lado, viendo la gráfica del patrimonio que se encuentra al lado derecho, está del análisis vertical 2012. Entonces acá podemos ver que a comparación de años anteriores el cambio no es muy significativo. Lo único que hay que resaltar en esta gráfica es que los aportes de capital sufrieron una disminución de un porcentaje representativo, quedando aproximadamente en un 5% para el patrimonio. Y las otras cuentas que son verdaderamente importantes son las reservas, que se mantuvieron iguales, los resultados del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores, que son constantes respecto a los otros años. Bueno, por último, como propuestas como grupo, bueno, la primera tenemos que la empresa tenga un crecimiento procíclico junto con el sector. Esto beneficiará a la empresa en los momentos que el sector esté en auge y causará que se vea lo menos afectado posible en los momentos en los que el sector no esté de la mejor manera. Nuestra segunda propuesta es que la empresa introduzca sus productos en el sector de hotelería y turismo y de bienes y servicios petroleros. Estos dos últimos sectores son dos sectores en crecimiento y la empresa se vería muy beneficiada si lograra introducir sus productos. Bueno, por último, proponemos un periodo de estabilización en el que la empresa logre sanear su economía por dentro y en el que no se invierta, sino que solo se paguen impuestos y pues se estabilice la contabilidad financiera.